capítulo 1. Romanos 1, versículo 16. Vamos a buscar Romanos 1, 16. ¿Todo bien, hermano? Perdón. Ok. ¿Ya llegaron en sus Biblias? Romanos 1, 16 dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Les invito a orar conmigo. Padre, una vez más nosotros nos humillamos en tu presencia, orando, sabiendo que no tenemos porque no pedimos. Y Señor, en este momento venimos a pedir que tú nos enseñes, pedir que tú abras los ojos de nuestro entendimiento y, Señor, que abra nuestros ojos para que veamos maravillas de tu ley. Te pido, Señor, en lo personal, que me des claridad, libertad y valentía para hablar como debo hablar. Gracias por el Evangelio de Cristo. No nos avergonzamos, Señor. Y quiero pedir que tú puedas enseñarnos que el Evangelio no solo impacta y afecta nuestra salvación, sino también nuestra santificación. No solo impacta a nuestras vidas, nuestras almas en el momento de ser salvo, sino también en toda la vida cristiana. Yo quiero vivir conforme al Evangelio. Yo quiero que el Evangelio tenga ese impacto, que logre en mi vida una consagración completa a ti. Y te pido que sea esta tu obra en el corazón de cada uno. Si hay alguien presente que no es salvo, que hoy día entiendan la salvación, que entiendan tu amor revelado en el sacrificio de Cristo, y que puedan arrepentirse y creer y tener vida eterna. Y Dios, para aquellos que ya son mis hermanos en Cristo, te ruego que vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Gracias, Dios, en el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Aquí en este versículo nos habla acerca del Evangelio de Cristo y habla acerca de cómo no debemos avergonzarnos. ¿Y cuánto es verdad eso? Ayer, cada vez que predico el Evangelio, yo tengo el tropiezo, el estorbo de tener miedo a la gente. Y de avergonzarme y pensar, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Cómo me van a mirar? Van a decir, un fanático religioso, un gringo loco que no sabe hablar mi lenguaje. ¿Qué van a decir de mí? Y ayer nosotros salimos y no importa quién es. Ayer eran 3 señoritas, hablamos con la Florencia, Paz y Antonia. Y tenían como 12 años. ¿Quién tiene miedo de niñas de 12 años? Y después me siento tan pequeño. Disculpe, ¿le puedo hablar acerca de Jesús? ¿Te pasa a ti también o no? Nosotros jamás debemos permitir que el temor al hombre ponga un lazo para nosotros, para no predicar el Evangelio. Jamás debemos avergonzarnos de Cristo. Dice, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos cuál es el poder del Evangelio. Y es que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Tremendo poder tiene este mensaje. La palabra evangelio a veces no se entiende muy bien. Tiene como un mal uso por los religiosos. Se habla acerca, uno dice quizás, llevo 10 años en el evangelio. Yo nunca he entendido por qué la gente habla así. El evangelio no es una religión, no es un estilo de vida. El evangelio es un mensaje de buenas noticias o buenas nuevas. Eso es lo que significa la palabra evangelio. Imagínate que estás esperando una buena noticia y después la buena noticia llega y tú sientes una alegría,
una paz, felicidad, porque llegó la buena noticia. Aquella buena noticia, si estuviéramos hablando griego, yo no hablo griego, pero si estuviéramos hablando griego, sería un evangelio. Eso es lo que significa la palabra evangelio. Entonces, cuando hablamos del evangelio de Cristo, estamos hablando de un mensaje específico. Y aquel mensaje es el poder de Dios para salvación. Aquí podemos ver su poder. Vayan conmigo a 1 Corintios 15 para ver su definición. ¿Qué entonces es el mensaje? 1 Corintios 15. Porque si hablamos del mensaje de Jesús, Jesús enseñó muchas cosas. Enseñó mucho, ¿cierto? Nos enseñó que debemos ser mansos. Nos enseñó que nosotros debemos decir sí para decir sí. Nos enseñó que debemos decir no para decir no. Nos enseñó que debemos ser pacificadores. Jesús nos enseñó muchas cosas, amén. Pero no todas estas cosas son el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio de Cristo? Y eso el Señor lo declara o lo define en 1 Corintios 15. En el versículo 1 dice, además os declaro, hermanos. ¿Qué es lo que nos va a declarar? El Evangelio que os he predicado. Y actualmente, desde esa coma hasta el versículo 3, tenemos como un pensamiento parentético. Nos va a declarar qué es el Evangelio, y hablando del Evangelio dice esto, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y luego en el versículo 3, él nos declara o nos define qué es el Evangelio. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Luego sigue hablándonos acerca de las pruebas de su resurrección, que son indubitables, y luego el capítulo sigue hablando hasta el final acerca de la resurrección. Pero aquí en los versículos 3 y 4, nosotros tenemos el mensaje que es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, y empieza con Biblia, dice conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y termina con Biblia, dice conforme a las Escrituras. Ahora, como mencioné, esto es un poco de introducción, repasando cosas que yo creo que ya todos sabemos, pero debemos repasarlo. El Evangelio es la muerte de Jesús por nuestros pecados, su sepultura y su resurrección el tercer día. Este mensaje es el Evangelio, y es el mensaje poderoso que puede salvar a cualquier persona que tiene fe. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios a todo aquel que cree. Todos. Mi pregunta sería para ti esta mañana: si tú mueres hoy, ¿tienes plena certeza que vas a ir al cielo? ¿O en tu mente, en algún rincón del corazón, está la duda, donde tú piensas o sientes, si yo muriera, yo no sé a dónde voy? Quizás voy al infierno, quizás voy al cielo. También cuando era niño me hablaban de purgatorio, no sé si voy allá, no sé a dónde voy. Dios no quiere que tú tengas esta incertidumbre. Y por si acaso el purgatorio no existe, puedes sacar esa duda de la mente. Pero el infierno es un lugar real, y el cielo también. El infierno es terrible. Y el cielo, yo creo que ni nuestras mentes son capaces de imaginar qué tan maravilloso es. Quizás el opuesto es verdad también. Ni podemos imaginar qué tan horrible es el infierno. Dios no preparó el infierno para ti. La Biblia nos enseña que lo preparó para el diablo y sus ángeles.
Dios sí preparó el cielo para ti. Jesús dijo que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y Él dijo, voy para preparar un lugar para ustedes. Y Jesús fue y preparó un lugar para ti. Entonces tú tienes un lugar preparado que es el cielo. Y tienes otro lugar que es preparado pero no para ti. Preparado para el diablo y sus ángeles. Y Dios en su amor y compasión por ti, a pesar de tus pecados, que son negros como la noche. A pesar de esto, Dios, en su amor por ti, envió a su Hijo para, y aquí viene el Evangelio, para morir por ti en la cruz, derramar su sangre pagando el precio de tus pecados, ser sepultado y después de 3 días ser resucitado, para que tú puedas tener vida eterna. Y esto es lo que las Escrituras nos enseñan. Y si tú todavía no sabes dónde vas a pasar la eternidad, porque la vida es frágil, hoy día podrías entrar en la eternidad. Si tú no sabes dónde la vas a pasar, te ruego que hoy te reconcilies con Dios mediante la sangre de la cruz de Cristo, su muerte por ti y su resurrección para tu salvación. Te ruego que hoy decidas creer en este mensaje, porque es poder de Dios a todo aquel que cree. Y tú tienes que creer, tú tienes que tener fe, pedirle a Dios que te salve, creyendo con certeza que te va a salvar. Y si tú confías en Cristo para tu salvación, Él te dará vida eterna. Si estás aquí y ya tomaste esa decisión y nunca me lo compartiste, por favor, cuéntame para que pueda gozarme contigo. Y si estás aquí y nunca has tomado la decisión, te ruego que no esperes más, porque solo te espera el infierno y una separación eterna del Señor Jesús. La definición del Evangelio. También vemos en la Biblia acerca de la predicación del Evangelio. Si pueden ir a 1 Corintios 1 conmigo. Todo esto, hermanos, es como introducción, como repaso. En 1 Corintios 1, el versículo 18. 1 Corintios 1, 18 dice así. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, que dice, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. La palabra de la cruz es el poder de Dios. La palabra de la cruz, la predicación de la cruz es lo que Dios escogió para salvar a los creyentes. Es por eso que es tan importante que nosotros prediquemos el Evangelio. Ustedes escucharon que mi hija se va a bautizar el día de hoy. Y estaba pensando un poco sobre esto. Eso va a provocar muchas conversaciones en la iglesia, porque hay muchos niños de la edad de mi hija. Y probablemente van a decir, mamá, papá, ¿cuándo me puedo bautizar yo? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Si es que no lo han tenido todavía, pronto lo van a tener. Aprovecha estas instancias para hablar a tu hijo acerca del Evangelio. Yo sé que ya lo han estado haciendo, pero vuelvan a hacerlo. Aprovecha, no digas, ay, no hijo, no estás listo. No, pero toma el tiempo para hablarle acerca del el bautismo es un símbolo del Evangelio. Uno está arriba del agua, como Cristo vivo, crucificado, muere
Uno va debajo del agua, Cristo es sepultado. Uno sale del agua, Cristo es resucitado. Y ahí puedes decir, hijo, mira, el pastor está predicando el evangelio con Abigail. Podemos hablar acerca del evangelio y hablar con nuestros hijos acerca de la salvación. Quiero advertirles, sí, de que no traten de manipular o forzar una decisión en los hijos. De no decirle, hijo, ora conmigo, ahora mismo. Porque los hijos son muy obedientes y son muy influenciables. Y lo que no quieres es que ellos te hagan caso, pero en el corazón no hay fe en Cristo. Porque eso después les va a dar como cierta falsa esperanza de que sí son salvos cuando no. Con mi hija Abigail empezamos a conversar con ella, yo creo que cuando tenía 5 años. Ella empezó a decir, quiero ser salva, quiero ser salva, quiero ser salva. Y ella no entendía lo que era la salvación. Quiero hacer buenas cosas para ser salva, quiero portarme bien, y hablaba de cosas así. Y nosotros le predicábamos el evangelio, le explicábamos, no, la salvación es solo por los méritos de Cristo, no por ninguna buena obra que nosotros hacemos, es porque Cristo murió por nosotros, fue sepultado y resucitó. Tu hijo debe escuchar el evangelio de tu boca, de tu lengua, de tus labios, cientos, quizás miles de veces en su vida. Debes predicarle el evangelio con mucha frecuencia. Y yo no estoy hablando acerca de enseñarle la Biblia, eso también debemos hacer, pero yo estoy hablando de predicarle el evangelio. Hijo, Cristo murió por tus pecados y resucitó para tu salvación. Decirle esto con mucha frecuencia y enseñarle. Bueno, después de como 1 año, Abigail fue salva. Una noche, ella estaba en su cama y tenía dudas de la salvación, y después habló con Annie, y Annie le predicó el evangelio de nuevo, por la vez 1000, yo creo, y Abigail decidió creer en Jesús como su Salvador este día. De pronto, ella dijo, ¿cuándo me puedo bautizar? ¿Por qué estoy hablando del bautismo si estamos hablando del evangelio? Estás en Corintios 1, 1 Corintios 1. Miren lo que dice el versículo... el versículo 17. 1 Corintios 1, 17. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Luego empieza el texto que leemos, porque la palabra de la cruz... Bueno, aquí hay una clara distinción entre el bautismo y el evangelio. ¿Lo vieron? En el versículo 17, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Hay aquellos religiosos que quieren cruzar la línea y decir que el bautismo es parte del evangelio y es parte de la salvación, pero no lo es. Nadie va a ser salvo jamás porque se bautizó. Nunca. Podemos ver, por ejemplo, el malhechor en la cruz con Cristo. Él puso su fe, depositó su fe en Cristo, y Cristo dijo, hoy día estarás conmigo en el paraíso. Y él no se bajó de la cruz para bautizarse, mojarse y luego subir a la cruz y morir. No fue esto. El bautismo no lava los pecados de nadie. Cristo se bautizó y él no tiene pecados. No, el bautismo no es para salvar nuestras almas, es simplemente algo simbólico. Hermano Ignacio dijo, una decisión externa que representa la decisión interna. Entonces, en mi corazón, en mi mente, yo confié, creí en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo y fui salvo. Luego me bautizo físicamente en agua y es una representación de esta decisión que tomé. Pero nunca confundamos las dos cosas, porque no es lo mismo, ¿ya? Bueno, mi hija Abigail por el último año ha estado pidiendo bautizarse, pero ella no entendía de qué se trataba el bautismo. A veces lo quería hacer porque otra persona lo hizo. Y no comprendía en su mente de qué se trataba. Entonces esperamos nomás. Y yo creo que 1 vez al mes, 2 veces al mes me preguntaba. Y esta semana veníamos de Balmaceda después de dejar a hermana Camila en el aeropuerto.
Y Abigail me preguntó, papá, ¿me podría bautizar el domingo? Y le dije, ¿por qué? Y me explicó acerca del bautismo. Oh, wow. Y hija, ¿tú crees que eres salva? Oh, sí, papá. Y me explicó por qué es salva. Y ella, yo creo que mejor que yo explicó cómo es la salvación. Y mejor que yo explicó de qué se trata el bautismo. Y dije, ya, hija. ¿Y qué? No podía creerlo. Y ella, wow, todos los días, ya, ¿cuándo es domingo? ¿Cuándo es domingo? Y ahora se va a bautizar, está muy emocionada. Bueno, hermanos, nosotros hemos visto hasta ahora el poder del Evangelio, la definición del Evangelio, la predicación del Evangelio, y terminamos con la introducción. Y vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, por favor. Quiero que leamos los versículos 14 y 15 para contemplar qué efecto tiene el Evangelio de Cristo en mí ahora que ya soy salvo. Dicen los versículos 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe. Eso quiere decir que me obliga, me impulsa. Es el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice la frase en el versículo 15, dice para que los que viven. O sea, esto está hablando en esta vida presente. Nosotros, hermanos, tenemos una deuda con Él, una deuda de alma y de cuerpo, que yo pertenezco a Cristo, yo soy suyo, y mi vida debe reflejar esto. Nosotros ya no vivimos para nosotros. Está esta frase, dice, ya no vivan para sí, en el versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Nosotros, pues, antes sí vivíamos para nosotros, pero ya no. ¿De qué manera vivíamos nosotros mismos antes de estar en Cristo? Hacíamos lo que nos daba las ganas. Ahí está la palabra que hemos estudiado algunas veces hace poco, concupiscencias. Nosotros hacíamos los deseos carnales, los malos deseos, las ganas que se nos daba, eso hacíamos. Obedecíamos todo lo que era nuestro gusto. Nosotros sin Cristo, todo lo que era mi voluntad, eso es lo que yo hacía. Todo lo que era mis placeres o mis planes, puro egoísmo. Esta semana llegó nuestra nueva amiga Brooke, que está aquí en la primera fila. Ella llegó anteayer de California, va a estar con nosotros por 2 meses. Y los niños estaban jugando con un yo-yo. Entonces empezamos a enseñarle el canto. Yo no quiero ser un yo-yo, un yo-yo, un yo-yo. Y sin Cristo, hermanos, éramos puros yoyos. Algunos después de Cristo siguen siendo yoyos, pero esa es otra historia. Y de eso se trata el texto, ¿no? Sin Jesús nosotros vivíamos en puro egoísmo. Pero dice, ya no vivan para sí, sino para aquel, en el versículo 15, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Sino para aquel. Esto significa que ahora es nuestra realidad constante, que en Él vivimos y nos movemos y somos, como se cita en Hechos 17:28. En Cristo atribuimos toda nuestra salvación
a aquel que murió y resucitó. Y ahora su gloria es el fin de todo lo que nosotros hacemos. Ahora vivimos para Él. Como antes vivíamos para agradarnos a nosotros mismos, ahora vivimos para agradar a Jesús que murió y resucitó por nosotros. Dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nosotros vivimos por Él, vivimos juntamente con Él y nosotros vivimos para Él. La muerte de Cristo es nuestra muerte. De hecho, hace una semana estuvimos viendo esto. ¿Se acuerdan cuando estudiamos un segundo matrimonio fructífero? Nosotros no tenemos muerte en Cristo. Somos crucificados juntamente con Cristo. Hemos muerto a la ley. Hemos muerto al pecado. Y nos hemos muerto a nosotros mismos. Tomamos la cruz. Diariamente seguimos en pos de Cristo. De la misma manera que la muerte de Cristo es nuestra muerte, su resurrección también es nuestra resurrección. Ahora la vida cristiana se vive en la fe del Hijo de Dios. Y como dice Romanos 6, de hecho busquen conmigo, lo iba a citar, pero creo que es un pasaje clave con este tema. Romanos 6. Miren lo que dice el versículo 3. Dice en Romanos 6, versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Tal como Cristo, la muerte de Cristo es nuestra muerte, de la misma manera su resurrección es nuestra resurrección. La doctrina de la expiación sustitutiva, o sea que Cristo se haya sufrido, derramado su sangre, muerto en nuestro lugar, y la doctrina de la justificación, que Cristo haya resucitado para que seamos justificados y para que tengamos vida. Estas enseñanzas demandan una obligación de vivir la nueva vida para Él. No sé si lo estoy diciendo muy mal o si están durmiendo, pero ahí fue un buen punto para decir amén. Entender que Él murió por mí y que resucitó por mí me obliga a servirle, vivir para Él. Me identifiqué con Él en su muerte y me he identificado con Él en su resurrección. Y ahora debo andar en nueva vida porque Cristo murió y resucitó por mí. Las religiones falsas que abusan de las enseñanzas de Cristo para manipular a las masas, obligan a la gente a obedecer sus interminables tradiciones para darles una falsa esperanza, para que posiblemente, ojalá algún día, puedan ganarse entrada en el cielo. Y esta es la gran diferencia entre las falsas religiones de hoy en día y la enseñanza de la Biblia. La religiosidad de la actualidad requiere obras para tratar de ganarse la salvación. Mientras la Biblia enseña que los salvos vivimos para Cristo en amor y gratitud por una salvación ya regalada. Yo recuerdo a uno de mis profesores de misiones.
Sabe Sikele, nacido, criado en Fiji, y fue mi profesor en el seminario bíblico. Y él nos habló un día en clase, dijo, ayer estuve predicando el evangelio a una persona en la estación de servicio, en una bomba. Y la persona se me acercó y yo le hablé de Cristo. Y la persona después se sorprendió y dijo, yo también hago eso. Lo hago tantas horas a la semana. Yo soy un testigo de Jehová, dijo la persona. Y él le preguntó, ¿por qué lo hace? Y ahí empezaron a conversar. Y al final mi profesor le dijo, ¿sabes la diferencia entre usted y yo? Usted hace lo que hace promoviendo su religión con las ganas de ganarse la salvación. Cuando tú ves a un testigo de Jehová caminando las calles o afuera en la lluvia o nieve con su stand, no sé cómo llamarlo, en el hospital, en el aeropuerto o ahí enfrente de registro civil, si tú ves esto, ten por seguro que no lo están haciendo porque aman a Cristo. Lo están haciendo porque se les ha enseñado, si tú no haces esto, no tendrás salvación. Y él les dijo, ¿sabe la diferencia entre usted y yo? Usted hace lo que hace para que ojalá pueda ganarse salvación. Y él dijo, yo lo hago porque amo a Cristo. Y esta es la diferencia. ¿Cómo lo puedo ilustrar? Sería una cosa si yo le digo a mi esposa, bésame y yo lavaré la loza. O sería otra cosa que yo lavo la loza y después venga a besarme. La diferencia es que en uno de los casos ella tiene que hacer algo para ganar que yo haga otra cosa. Pero en el otro caso, yo ya hice algo y entonces ella hizo su parte. Nosotros vivimos para Cristo, no para salvarnos. Vivimos para Cristo porque Cristo nos salvó. Vivimos con Él por amor y con gratitud. No para ojalá hacernos salvos un día. No, nunca, aunque viviera 100 vidas haciendo lo mejor que pueda, jamás podría tener suficientes méritos para ganarme entrada al cielo. Nunca. Y es por eso que estoy tan agradecido. Y el amor que Cristo tiene para mí, y el amor que yo tengo para Él, el amor que el Espíritu Santo ha derramado en mi corazón, me obliga a vivir la vida para Él. Y antes vivíamos para nosotros, pero ya no. Pero hermanos, en cualquier momento que tú quieras, tú puedes decidir vivir para ti. Y es por eso que tantas veces vemos en el Nuevo Testamento amonestaciones, exhortaciones, de que ya no vivamos según el viejo hombre y sus obras, sus vicios. Ya no vivamos conforme a las concupiscencias como antes vivíamos. Leemos cosas como, basta ya el tiempo. Nosotros todo lo que hemos vivido sin Cristo, todas las obras que hemos hecho en egoísmo, amor a sí mismo, estas obras son pérdida. Aún las obras religiosas que hacemos para nosotros mismos. Te toca cantar un especial, pasas 2 horas enfrente del espejo para que todos los pelitos estén bien, ensayas, soñando en los aplausos que la gente te va a dar. Aún las obras religiosas que uno hace así son totalmente infructuosas. Son inútiles, no valen nada. Son estas obras que son como paja y madera. ¿Cómo es la otra palabra? Hojarasca.
que ante el tribunal de Cristo se van a quemar. No valen nada. No, yo estoy hablando de un amor sincero delante de Jesús, que dice que Él murió por mí, resucitó por mí. Con amor y gratitud yo voy a vivir para Él. Nació de un amor y de un corazón agradecido. Nosotros estamos vivos en Cristo. ¿Para qué? No para volver a esclavizarnos con el pecado. Estamos vivos en Cristo para ser esclavos de Él. Por amor. Amén. Voy a leer de nuevo 2 Corintios 5, 14 y 15. Piensa en el Evangelio de Cristo y cómo demanda tu fiel servicio como hijo de Dios. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bien, vamos a terminar las